La casa de mis padres nunca se sintió realmente como una casa paterna. Al menos no de la forma habitual. Mi papá viajaba constantemente por trabajo, y mi mamá siempre estaba con amigos o quedándose en casa de mi tía o haciendo cualquier otra cosa, y llegaba tarde o no llegaba. Sé que suena un poco raro, pero era la realidad. No es que me abandonaran ni nada. Era más bien que siempre estaban ocupados y siempre en otro lugar. Así que desde que tenía 16 años, viví prácticamente sola. Cenaba sola casi todas las noches. Veía la televisión sola. A veces era la única persona en casa durante todo un fin de semana. Soy hija única y creo que es porque mis padres se dieron cuenta después de tenerme de lo mucho que valoraban su propia libertad. Así que, en ese sentido, sí sufrí, algo que siento más ahora de adulta. De pequeña, me encantaba porque me daba libertad tener un lugar tan grande para mí sola. Podía hacer lo que quisiera sin que mis padres me estuvieran presionando y no tenía que compartirlo con mis hermanos. Podía traer amigos a casa y jugar videojuegos hasta tarde. Podía hablar con chicas por teléfono sin sentir vergüenza. Era como tener mi propia casa sin pagarla. E incluso cuando cumplí 19 años y empecé a ir a una universidad cercana, nada cambió. De hecho, se volvió aún más así. Mis padres estaban fuera o salían más. Y yo básicamente me quedaba en casa. También conocía cada ruido que hacía esa casa. Esa parte importa porque no era una de esas casas donde cualquier ruido te asustaba. Era una casa más antigua pero más grande y tenía sus ruidos de siempre. Siempre decía que el lugar tenía personalidad. Esto pasó una noche en la que sabía con certeza que iba a estar sola. Mi papá estaba fuera de la ciudad por trabajo y mi mamá llevaba toda la semana hablando de que se quedaría en casa de mi tía porque, al día siguiente tenían un evento familiar importante y no quería volver tarde. Recuerdo que me dijo que solo estaríamos esta noche y, sinceramente, ni me importó. Era normal. Le dije que ni siquiera tenía que decírmelo. Preparé la comida. Vi la tele. Hice lo de siempre. Sobre las 11, subí a mi habitación y empecé a ver vídeos de YouTube en la cama. Algo que hago algunas noches durante horas. Mi habitación estaba al final del pasillo de arriba. Al final de las escaleras, había un pequeño rellano y a la derecha estaba la habitación de mis padres. Y más abajo en el pasillo estaba el baño, el armario de la ropa blanca y, al final, mi habitación. Tenía la puerta abierta porque mis padres me dijeron que la mantuviera abierta por la noche, más bien para estar alerta y escuchar a los intrusos. Pero también me gustaba oír un poco la casa, como un ruido de fondo. Hacía que la soledad se sintiera menos intensa. Con el tiempo, empecé a cansarme, así que cerré la laptop y me quedé allí tumbada, navegando en mi teléfono. Diré que pasó probablemente una hora desde que cerré la laptop hasta que sonó mi teléfono. Decía que no tenía identificador de llamadas en la pantalla. Esa fue la primera vez que recibí una llamada sin identificador de llamadas. Me quedé mirándola un segundo. Recibir llamadas tan tarde en la noche era un problema. Lo ignoré, pero volvió a sonar justo después. Seguía sin llamar ni identificar. Eso me hizo contestar. Pensé que si era alguien importante, me llamarían 2 veces. Además, era solo una llamada telefónica. En el peor de los casos, colgaba. Así que contesté. Al principio no había ruido. Me puse nerviosa pensando que era una de esas llamadas fraudulentas que preguntan si un número está activo para añadirlo a la base de datos de algún centro de llamadas. Pero entonces empecé a oír algo débil y me llevó un segundo procesarlo. Sonaba como un televisor encendido de fondo. Y lo raro era que también podía oír débilmente mi propio televisor de abajo a través de la puerta, porque supongo que antes lo había dejado encendido en la sala. No lo tenía al máximo, solo a bajo volumen como ruido de fondo, así que escuchar el audio de la televisión por teléfono me dio un vuelco en el estómago. Dije, hola una segunda vez y, una vez más, no hubo respuesta, solo el sonido de la televisión.
como si quien estuviera al otro lado ni siquiera intentara hablar. Simplemente estaba ahí. Entonces me di cuenta de algo que me incorporó en la cama al instante. El ruido de la televisión que escuchaba por teléfono no era casual. Coincidía perfectamente con mi televisor de abajo. No tenía retraso. Era exactamente el mismo audio en el mismo momento. Como si estuviera sincronizado. Fue entonces cuando sentí un escalofrío en la espalda, porque solo hay una forma de entenderlo. Eso significaría que quien estuviera al teléfono podía escuchar mi televisión en tiempo real, como si estuviera dentro de mi casa de abajo. Intenté forzar una explicación normal, como si fuera un amigo parado afuera de una de mis ventanas de abajo intentando engañarme, o tal vez la llamada fallaba y captaba el audio de mi micrófono. Eso puede pasar. Pero cuanto más escuchaba, más me daba cuenta de que no tenía sentido. Sonaba como si alguien me llamara desde algún lugar de mi sala. Me levanté, fui a la puerta de mi habitación y escuché. Y sí, estaba completamente seguro de que el audio del teléfono se estaba hundiendo en la televisión. En retrospectiva, era una tontería. Pero grité, ¿quién está ahí abajo? Porque en el fondo, estaba seguro de que era un amigo o familiar tramando algo. Y entonces se cortó la línea. Colgaron. Para entonces, se me secó la boca por completo. Ni siquiera pude devolver la llamada porque era una llamada anónima. Salí al pasillo hacia las escaleras y miré hacia abajo. Seguía oyendo la tele encendida en la sala y luego un crujido. Sonaba como si el suelo de madera se agrietara por la presión de una persona. Pero por si eso no confirmaba las cosas, en cuanto oía a alguien carraspear abajo, todo se volvió 10 veces más real. Ya no podía seguir confiando en la teoría del teléfono defectuoso, aunque en el fondo ya sabía que era una tontería. Fui a mi habitación y cerré la puerta con llave. ¿Y si mi padre me estaba poniendo a prueba, para ver cómo reaccionaba en caso de un intruso? O tal vez mi tío T. Así que llamé a mi padre, pero no contestó. Puede que ya estuviera dormido. Eran como las 11:30, así que llamé una y otra vez, pero no tuve suerte. Probé suerte con el tío T, y contestó al segundo timbre. Me di cuenta de que estaba en la cama. Me preguntó por qué llamaba, y yo, antes de empezar la llamada, le dije que esto podría parecer una locura, y luego le solté la bomba y le pregunté si estaba abajo. Recuerdo vívidamente su respuesta exacta y el tono cuando dijo, Steve, ¿de qué demonios estás hablando? Cuando te expliqué que me dijo que eso definitivamente es algo que su hermano haría. Su hermano, o sea, mi padre. Mientras hablábamos por teléfono, mi teléfono empezó a vibrar. Miré la pantalla y volví a hacer el identificador de llamadas. Le rogué a mi tío T que se quedara en la línea rápidamente. Lo estaba poniendo en espera cuando contesté. Dijo, de acuerdo. Así que contesté la otra llamada. Al decir hola, se hizo el mismo silencio. Esta vez, no oí el sonido de la televisión al otro lado. ¿Qué significaba eso? Parecía que tenían el teléfono en altavoz porque podía oír sus pasos. Se movían y los pasos coincidían con los que de repente empecé a oír fuera de mi habitación. Recé con todo mi corazón para que mi padre se estuviera metiendo conmigo. Entonces, el pomo de la puerta se movió y quienquiera que estuviera al otro lado intentó empujando la puerta. Gracias a Dios era una puerta vieja y pesada con una cerradura vieja y pesada. El sonido seguía sincronizado con lo que oía por teléfono. Quienquiera que estuviera al otro lado de la puerta llamó. De repente, pensé en unir las dos llamadas. Y cuando lo hice, grité por teléfono a mi tío T, no es mi papá. Ven aquí ahora. También grité que quienquiera que estuviera en la casa también estaba hablando por teléfono con nosotros. Mi tío pareció despertar y empezó a gritar cosas como, ya voy, cabrón. El que no tenía identificador de llamadas colgó y oí pasos que se alejaban de la puerta. Esto prácticamente confirmó que no era mi papá. Mi tío me dijo que me quedara en la habitación. Él venía de camino. No era un niño pequeño, pero tampoco un hombre corpulento.
Yo era un chico delgado de 19 años. Mi tío sabía que estaba en peligro. Empezó a dirigirse a la casa. Vivíamos en el mismo pueblo por aquel entonces, pero esos 7 minutos que tardó en llegar fueron los 5 años más largos que jamás había vivido. Por fin oí la voz familiar de mi tío gritando abajo, así que salí corriendo de la habitación y bajé. Tenerlo allí me tranquilizó. Llamamos a la policía juntos mientras buscábamos objetos robados por la casa. El televisor del salón seguía encendido. Antes de que la policía llegara, encontramos la ventana de la cocina completamente abierta. Lo suficientemente abierta como para que alguien pudiera colarse. Esa información, por supuesto, se comunicó a la policía, quienes, al llegar, realizaron lo que imagino que fue un registro policial estándar, pidiéndonos que los guiáramos por la casa, pero desde atrás. Vaciamos toda la casa, y quienquiera que estuviera allí inicialmente ya no estaba. Después de que los policías terminaron, me pidieron ver las llamadas sin identificador de llamadas en mis llamadas recientes. Se las mostré y uno de los oficiales nos dijo que, aunque diga que no hay identificador de llamadas, a veces pueden solicitar registros y rastrear su procedencia. Dijeron que podría tardar unos días, pero que nos contactarían. Mi tío se quedó a dormir esa noche, lo que me hizo sentir más seguro. Mantuvimos todas las luces encendidas como niños pequeños. Unos días después, uno de los oficiales me devolvió la llamada. Sorprendentemente, el número se rastreó hasta alguien que realmente conocía. Era un viejo conocido del instituto, no un amigo ni un enemigo, sino alguien que tenía mi número, dirección y demás. No lo había visto en años. Los policías me preguntaron si quería acompañarlos mientras lo interrogaban. Así que mi tío y yo fuimos, ya que él estaba en la escena conmigo. Cuando el padre del tipo abrió la puerta y vio a la policía, llamó a su hijo inmediatamente, sin preguntarle nada. Pude ver en la cara de su hijo que estaba nervioso. El agente y yo le preguntamos directamente si él había hecho esas llamadas. Dijo que no inmediatamente. Luego dijo que le habían robado el teléfono hacía unos días. Afirmó que lo había perdido en una fiesta y nunca lo recuperó. El policía le preguntó por qué no lo había denunciado. Simplemente le restó importancia y dijo que de todas formas iba a conseguir uno nuevo. El policía le dijo que harían seguimiento si era necesario. Y eso fue básicamente todo. Su padre se quedó allí todo el tiempo observando, pero extrañamente no dijo nada. No hubo ningún momento sorpresa ni arresto ni nada. Esa noche, no podía dejar de pensar en ello. La mirada nerviosa en su rostro al llegar a la puerta. ¿Era de culpa o la mirada natural que cualquiera tendría al ser recibido por la policía en la puerta? Si de verdad era un teléfono robado, significa que alguien le robó el suyo específicamente para llamarme y entrar a la fuerza en casa de mis padres. Y eso, sin duda, da más miedo que si hubiera sido él. Mi sueño siempre fue tener mi propia casa. Desde que estaba en la preparatoria, no veía la hora de mudarme porque odiaba a mi papá de pequeña y mi mamá no era mucho mejor. Siempre nos emborrachábamos y mi papá siempre estaba borracho los fines de semana y, honestamente, era un desastre. A medida que crecí y las chicas obviamente se convirtieron en un factor, se convirtió en un problema aún mayor porque no había manera de que trajera chicas a esa casa. Así que, debido a todo esto, aproveché la primera oportunidad que pude y me mudé a los 19 años, cuando estaba en la universidad. No fui a estudiar lejos de casa. Fui a una universidad de cercanías no muy lejos de casa. Mis padres no me pagaron mis estudios lejos de casa, así que estuve en Zillow, Facebook y Craigslist todos los días durante un tiempo. Y cuando finalmente encontré un alquiler que parecía prometedor y asequible, fui a verlo enseguida. La distribución es muy importante, así que la describiré ahora. Al entrar, me recibió la sala de estar / comedor, que era un espacio abierto. Luego estaba la cocina, junto a ella, separada por una pared. Para llegar a la habitación individual del apartamento, había que bajar por el pasillo, que también tenía 2 armarios.
Uno que usaba como despensa y el otro como trastero. Y luego la puerta del baño. Al final del pasillo estaba el dormitorio. El dormitorio era amplio. Cabía fácilmente una cama tamaño queen. Tenía 2 armarios más y cabían fácilmente un par de cómodas y un televisor. Me convenció al instante, sobre todo porque era económico. Me mudé al mes siguiente y la vida iba bien. Unos meses después, quizás. Salí con amigos en la ciudad y nos encontramos con unas chicas que conocíamos. Llevé a casa a una chica que conocía desde hacía tiempo en la escuela, pero nunca habíamos quedado así. La llamaré simplemente Sammy. Terminamos bebiendo en mi casa y viendo una película, pero en realidad eso fue todo lo que hicimos. Ella no quiso ir más allá de eso en nuestra primera vez que quedamos, y yo lo respeté. Terminamos en la habitación terminando la película que empezamos en la sala, y creo que ambas nos desmayamos de la borrachera en algún momento. Lo siguiente que pasó fue que me desperté con pasos afuera en el pasillo. Todavía era medianoche. Miré a mi lado y estaba sola en la cama. Salté de la cama mirando hacia el pasillo y vi a Sammy en la sala tomando sus cosas del sofá, pero lo hacía en silencio. Ella estaba intentando irse para evitar la incomodidad de la mañana. Y yo lo entendí. Así que no dije nada y volví a la cama en silencio. Finalmente la oí salir por la puerta principal. Por si acaso, llamé a Sammy sin obtener respuesta, y eso confirmó que se había ido. Me acomodé en la cama relativamente rápido y me volví a dormir. Probablemente había pasado otra hora cuando me despertó un ruido fuerte. Inmediatamente me encerré en la cama y mi corazón empezó a latir con fuerza. Volví a llamar a Sammy. No hubo respuesta. Honestamente, tenía un poco de miedo de levantarme a comprobarlo. Así que cogí el teléfono y le envié un mensaje a Sammy preguntándole si seguía en casa. Me di cuenta de que era un poco raro, pero en realidad tenía miedo en ese momento. Miré la puerta, que seguía abierta porque me daba pereza levantarme y cerrarla después de que Sammy se fuera. Definitivamente seguía un poco borracho por las tomas que estábamos tomando en la sala, pero sentí como si viera algo envuelto alrededor del marco de la puerta. Mi respiración solo se aceleró. Todavía no puedo creer que haya tenido el coraje de hacer esto, pero deslicé mi iPhone hacia abajo para revelar el panel de control y presioné el botón de la linterna. Y con el teléfono aún apuntando al marco de la puerta, me di cuenta de que había 2 manos envueltas alrededor del marco. Pero como si reaccionaran de inmediato al ser reveladas, las manos de quienesquiera que estuvieran se apretaron y luego se retiraron. Y el grito que estuve conteniendo durante esos 3 segundos finalmente salió. Mezclado con gritos de miedo. También grité, fuera. Fuera, una y otra vez. Para cuando finalmente me levanté, miré hacia el pasillo. Parecía vacío. Encendí la luz inmediatamente. Después de unos minutos de calmar mi respiración y simplemente intentar escuchar los sonidos, me armé de valor para revisar los armarios del pasillo y el baño, y estaban vacíos. Luego me mudé a la sala de estar principal. Y créeme, no había ningún lugar donde esconderse allí. Sostuve mi teléfono como si fuera una pistola mientras me acercaba sigilosamente al interruptor de luz más cercano y lo encendía. Me sentí mejor al instante cuando la sala de estar se iluminó, pero aún quedaba la cocina. Me acerqué sigilosamente a la abertura que daba a la cocina y encendí también la luz, iluminando finalmente todo el apartamento. No había nadie. Miré detrás del sofá. Miré debajo de las mesas. Incluso revisé los armarios de la cocina a ras de suelo. Cuando me di cuenta de que estaba despejado, corrí a la puerta principal para cerrarla con llave. Lo extraño, sin embargo, fue que no oí cerrarse la puerta principal, y sin embargo no había ni una sola alma excepto yo allí. Intenté llamar a Sammy repetidamente hasta que contestó. Cuando lo hizo, sonaba cansada y confundida. Le pregunté si acababa de estar en mi casa y me dijo que se había ido hacía un rato porque no podía dormir. No le di explicaciones. Solo le dije que era culpa mía. Creí oír un ruido y colgamos.
Decidí llamar a mi mejor amigo sin parar hasta que contestó, también con voz cansada y confundida. Le expliqué todo lo que acababa de pasar y me dijo que se daba cuenta de que seguía borracha. Su explicación me tranquilizó. Dijo que estaba ebria y que seguía borracha, y que había tenido una alucinación al despertar. La verdad es que tenía algo de sentido, considerando que nunca oí cerrarse la puerta. Al final, pude reírme y me disculpé por despertarlo. Volví a mi habitación, cerré la puerta con llave y me tranquilicé lo suficiente como para quedarme dormida. A la mañana siguiente, volví a buscar por el apartamento y, sin duda, todo estaba limpio. Así que seguí con mi día. Pero en algún momento, recordé la supuesta alucinación que tuve de esas manos agarrando el marco de la puerta la noche anterior. Fui a mi habitación y examiné el marco y creo que se me paró el corazón al ver huellas dactilares evidentes en la misma posición donde estaban las manos que vi en el marco. Me mareé al darme cuenta de que no era una alucinación. Le tomé esta foto, que aún conservo en mi iCloud años después. Llamé a mi padre para pedirle consejo, y prácticamente me llamó bufón por no cerrar la puerta con llave. Pero mientras no robaran nada ni hubiera nadie, tómalo como una valiosa lección. Sinceramente, nada de lo que dijo mi padre en esa llamada era mentira, eso es lo que apesta. No sé quién demonios entró en mi apartamento esa noche, y no sé por qué hicieron lo más espeluznante que pudieron haber hecho. Pero después de que se acabara mi contrato de arrendamiento de 1 año, me mudé, cambié de apartamento y nunca miré atrás. Fue un fin de semana como tantos otros. El grupo de siempre se preparaba para reunirse en casa de Cody para la previa del partido y salir. Esto era después de la universidad. Todos teníamos entre 23 y 24 años en ese momento. La casa de Cody solía ser el lugar para la previa y la posterior a los partidos, simplemente porque tenía un sótano fresco donde sus padres no podían oírnos, pero también porque sus padres eran tranquilos. Éramos solo los 4 saliendo a unos bares locales esa noche. Cody, Randy, Jack y yo. Cuando estuvimos los 4 allí, decidimos quién llamaría al Uber, y una vez que lo hicimos, nos fuimos. Pasaron unas horas en un montón de antros y luego en un bar con música. Finalmente, Cody y yo decidimos irnos a casa. Estábamos cansados. Randy y Jack se quedarían fuera hasta más tarde. Cody volvió a pedir el Uber, creo, y me ofreció el sofá cama del sótano cuando llegamos a su casa. Bajó conmigo para ayudarme a montarlo. Y mientras estábamos allí, jugamos una partida de Madden. La verdad es que siempre se me ha dado fatal el Madden, así que me destrozó y no quería volver a jugar. Estaba cansado y solo quería dormir para quitarme el alcohol antes de empeorar la inevitable resaca. Cody subió, cerró la puerta y me quedé solo en la oscuridad. Lo único que impedía que ese sótano estuviera completamente a oscuras eran las luces del reloj del decodificador debajo del televisor, la luz de espera del propio televisor y un ligero brillo verde de una mini nevera Heineken al otro lado del sótano. Esa mini nevera también producía un ruido blanco extrañamente relajante que me ayudaba a conciliar el sueño, así que todo se volvió negro mientras me desmayaba como un bebé borracho. Me desperté y todavía estaba oscuro. No sabía qué hora era, pero sabía que todavía era tarde o muy temprano, como quieran llamarlo, las 3 o las 4 de la mañana. Tenía la boca tan seca que apenas podía moverla. Estúpidamente no se me ocurrió traer una botella o un vaso de agua antes de dormir. Después de beber tanto alcohol, no me extraña que me despertara. Pero simplemente no quería levantarme. Es una sensación contradictoria muy familiar y reconocible que cualquiera que se haya despertado con resaca y sed ha sentido. Al principio intenté ignorarla. Me di la vuelta para echar un vistazo a la nevera de Heineken y ver si había algo, pero solo era alcohol. Y entonces, por alguna razón, mis ojos se dirigieron al otro extremo de la habitación. Al principio sentí que mis ojos me jugaban una mala pasada,
pero podría jurar que estaba viendo una masa negra en un rincón de la habitación. Un desastre negro que no recordaba haber visto allí nunca. Intenté esperar a que mis ojos se acostumbraran a la oscuridad, pensando que sería un abrigo en un perchero o algo así, pero cuanto más miraba, más me daba cuenta de que se movía. Era una persona. Tuve que contenerme para no gritar de forma desmesurada. No pensé que fuera Cody solo por la altura de la masa. Sin entrar en pánico, tenía que averiguar cómo salir de allí. Después de un par de minutos tensos, me incorporé y fingí bostezar como si me estuviera estirando, fingiendo no haber visto a esa persona en la esquina. Entonces empecé a fingir que hablaba conmigo mismo, murmurando quejas por no haber bajado agua. Cualquier cosa para dar la impresión de que no me había dado cuenta y que solo iba a buscar agua, no a correr ni a alertar a nadie. Me levanté y me acerqué a las escaleras, pero también a la figura en la esquina. Y quizás el momento más tenso de mi vida fue cuando giré a la derecha para llegar a las escaleras y esperé que no me agarraran. Cuando empecé a subir las escaleras, no corrí ni nada. Lo tomé con calma y normalidad para no levantar sospechas. Pero cuando estaba a mitad de camino, miré con curiosidad hacia abajo, y esa máscara negra estaba ahora al pie de las escaleras, y puedo confirmar que era una persona. Casi tropecé al subir corriendo las escaleras y cerrar de golpe la puerta del sótano. Luego empecé a subir corriendo las escaleras hasta el piso superior de la casa, a la habitación de Cody, donde lo desperté de golpe y le grité que había alguien en el sótano y que tenía que despertar a su padre. Y durante ese alboroto, oí un portazo abajo. Y grité, ¿ves? Cody se levantó y fuimos a la habitación de sus padres, donde despertamos a su padre y le dije que había alguien en el sótano. Se levantó de la cama sin hacer preguntas y bajó corriendo los 2 tramos de escaleras hasta el sótano, notando que la puerta del sótano estaba abierta de par en par. Y cuando mencioné que había cerrado la puerta del sótano, el padre de Cody le gritó que llamara a la policía, y lo hizo. También vimos que la puerta trasera de la casa estaba abierta. Así que, cuando los 3 terminamos de revisar el sótano, fuimos al patio trasero a registrar, luego al delantero y luego a los patios vecinos. Todo. Mientras Cody seguía describiendo lo que estaba pasando al operador del 911. Diría que estuvimos buscando durante 15 minutos. Antes de que finalmente llegara la policía. Y luego hicieron su búsqueda completa y escribieron un informe formal del incidente. Al final, algunos vecinos se despertaron y salieron a preguntar si todo estaba bien. Para entonces, ya estaba sobrio, aterrorizado y quería irme a casa. Así que, en cuanto se fue la policía, entré a hablar un rato con ellos. Luego, me despedí y pedí un Uber a casa, rechazando la oferta de Cody de llevarme a casa. Me preocupé un poco por ellos esa noche, pero no volví a dormir en ese sótano después de eso. De hecho, nunca lo volví a hacer. Todavía hacíamos prepartidos y cosas así allí, pero la atmósfera en ese sótano cambió por un tiempo después de esa noche. Siempre miraba ese rincón del sótano y recordaba esa noche, esa misa negra.